Dreamers, bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Loe Lupin y como siempre es un gusto y un placer tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. Si es tu primera vez, te doy la más cordial bienvenida. Espero que te guste este contenido y haga que veas el resto que yo tengo para ti, y eso a su vez haga que le des al botoncito rojo, a la campanita, y no te pierdas absolutamente nada que yo puedo traer para ti. Y si ya eres asiduo consumidor, muchísimas gracias por estar de regreso. Me da gusto verte por aquí. En esta ocasión vi este video en el canal de la Maleluna y se me hizo buena idea por cambiar un poquito de tema. Ya saben que aquí diversificamos cosas y no nada más hablamos de fantasía. También hay otros géneros que me gustan, como es los clásicos. Entonces vengo a hablarles de mis clásicos favoritos. Así que vayamos a ello. Dreamers, como les dije al principio, les voy a hablar sobre los clásicos. Vamos a empezar un poquito diciendo qué es un clásico y por qué yo, la verdad, yo no considero que los clásicos sean como tal un género, pero ahorita van a saber por qué. Y también, obviamente, les voy a decir cuáles son mis clásicos favoritos. Como yo les digo, un clásico no tiene por qué ser un género. ¿Por qué? Porque no lo puedes encasillar en una sola cosa. Puedes tener dos libros totalmente diferentes y vas a ver que los dos son clásicos, solamente por el hecho de que han trascendido a lo largo de la historia por algo que ha sido muy trascendental en la literatura. Entonces puede ser que te encuentres clásicos muy diferentes entre sí y que sean de diferente época. Puede ser un clásico de hace 50 años, de hace 100, de hace 1000 años. No te imaginas la cantidad y diversidad que tienen los clásicos en sí. Por eso yo no puedo decir que un clásico sea como tal un género, porque hay diferentes cosas. Te puedes encontrar clásicos góticos, clásicos históricos, clásicos infantiles, de fantasía, clásicos de vida cotidiana. Hay de muchísimas cosas, hasta de ciencia ficción de clásicos. Y no por eso voy a decir, no es que es un género. No, es clásico por toda su trascendencia que han tenido a lo largo de los años. Y algo que me gusta mucho de los clásicos es el hecho de que, como van pasando de boca en boca, muchas veces tú te crees cosas que no son ciertas de cierto clásico. Entonces, cuando tú lo lees, vas descubriendo esas cosas y eso lo hace muy interesante y muy enriquecedor, aparte de todo el trasfondo que tiene el clásico. En qué época se hizo, el contexto histórico, de dónde era el autor. Tienen muchas cosas muy interesantes y muy geniales. Por eso también yo creo que no deben de tenerle miedo a leer clásicos. ¿Por qué? Porque eso de que tú eres más o menos lector por no leer clásicos o por sí leer clásicos, eso no tiene nada que ver. Los clásicos son tan diversos que tú te vas a poder encontrar uno que a ti te guste. Va a haber de muchísimas cosas. Entonces, si uno no te gustó, no puedes encasillar a todos los demás clásicos y digas es que los clásicos son malos. No, sigue buscando y puede ser que no encuentres un clásico que a ti te puede gustar. Les digo, hay infinidad de cosas. Yo cuando busco un clásico creo que ya me encasillé en ciertas cosas para buscar el clásico. Yo ya me encasillé en estas cosas. ¿Por qué? Porque algo de lo que te digo es investiga sobre el clásico y a ver qué cosas te puede aportar a ti que a ti te gusten. Por ejemplo, ¿te gusta la ciencia ficción? Léete a Julio Verne. Si te gustan las historias de terror, lee clásicos góticos. Podrías leerte Castillo de Otranto, podrías leerte Lovecraft, podrías leerte Edgar Allan Poe. Si te gustan las historias, los clásicos o las historias de señoras, podrías leerte Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, Las Hermanas Bronte, Cumbres Borrascosas, no lo sé. Hay infinidad de cosas. ¿Te gusta la fantasía? Clásicos de la fantasía. Narnia, El Señor de los Anillos, T.H. White con las Crónicas del Rey Arturo. Hay de lo que tú quieras y te imagines. Entonces yo me di cuenta que me gustan clásicos muy variados y de diferentes cosas. Les voy a ser honesta, yo antes sí les tenía miedo respecto a los clásicos. ¿Por qué? Porque yo me había leído algunos en la escuela y no me habían gustado nada. Por ejemplo, Don Quijote, por ejemplo, los Cantares del Mío Cid. Yo decía, qué aburrición. La Ilíada, la Odisea, no, gracias, no. Pero llegó una época en que empezaron a recomendarme cosas buenas como La Divina Comedia de Dante, Mujercitas de Luisa May Alcott. Entonces fue ampliando mi situación, aunque eso sí, siempre que vayas a leer un clásico, te recomiendo mucho ver
la traducción. La traducción es muy importante. Te lo digo yo, que eso hizo que yo le tuviera miedo y respeto a Jane Austen. ¿Por qué? Porque yo empecé leyendo a Jane Austen por allá del 2017, leyéndomela con lo que fue Orgullo y Prejuicio. Pero era una traducción tan mala que no entendía nada, me molesta que todo el mundo se llame igual, no entendía absolutamente nada de la historia y no me causó nada, tanto que no la terminé. Es más, se me hacía tan eterna que busqué otro formato para poderla yo leer y que fuera más corta. Total, me perdí, ya no quise leerla y ahí quedó. Después, en el 2020, me leo Persuasión y pasa exactamente lo mismo. Pero este año me leí Orgullo y Prejuicio gracias a mis queridas J-Book del Club Brujillizas y lo disfruté muchísimo. ¿Y qué fue la traducción? Trata de encontrar una traducción que sea buena y entendible. ¿Por qué? Porque eso va a depender de que tú disfrutes y entiendas la lectura. Entonces yo mucho tiempo le tuve respeto a Jane Austen, ahora sé que sus historias me pueden gustar. No congenio con algunas cosas como con Mr. Darcy, no digo que sea malo, simplemente no es mi tipo, pero está bien y creo que es un buen personaje. Y entendí por qué el título y muchas cosas más. Hasta me estaba divirtiendo con los Bennet, créanme, me estaba muriendo de la risa con los papás de esta Lizzie Bennet, en serio. Pero les voy a contar ahora sí cuáles son mis clásicos favoritos. Vengo a hablarles de 5 clásicos y 3 ya les iré contando un poquito. Ya tienen como tal las reseñas aquí en el canal, pero empecemos. El primer clásico que les vengo a hablar es de Las Crónicas de Narnia, escrito por C.S. Lewis. C.S. Lewis escribe libros posguerra. ¿A qué me refiero? Estamos hablando del periodo después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es de 1939 a 1945 y C.S. Lewis empieza a escribir Las Crónicas de Narnia en 1950. Es un libro por año hasta el año de 1956. El sobrino del mago, el león, la brujería y el ropero, el cabello del muchacho, el príncipe Caspian, la travesía del viajero del alma, la silla de plata y la última batalla. Cada uno por año. Entonces, C.S. Lewis lo que quería era hacer historias divertidas para los niños y que olvidaran todo este temor y toda esta situación de pobreza, hambruna que se suscitó después de la guerra. Fue un periodo de recesión. El mundo se estaba reconstruyendo a sí mismo por todo lo que pasó en la guerra. Así que por eso Lewis quería hacer historias geniales, divertidas para los chicos. Mismo caso que ahora les vengo a presentar de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. El Señor de los Anillos es escrito desde 1937 hasta 1949. Podemos decir que es en el periodo de la guerra y posguerra. ¿Por qué? Porque Tolkien tiene algunos libros que son posguerra mundial y nos damos cuenta. Por ejemplo, hay libros de guerra mundial como es Cartas a Papá Noel, y una parte hermosa donde él habla sobre los chicos que se muevan de casa y cosas así, porque hubo una etapa en que los chicos, los niños, tenían que irse al campo a vivir en Inglaterra para que no sufrieran todos los estragos de la guerra. Muchos lugares los trasladan al campo para que ellos no sufran. Entonces, pues habla de que Santa Claus le costaba trabajo encontrarlos porque se habían mudado de casa y cosas así. O, por ejemplo, su mítica saga de El Señor de los Anillos, que inicia con El Hobbit, ¿va? Estos libros son guerra y posguerra mundial. Son escritos por él y aparte es también de la mano de C.S. Lewis. Tolkien y Lewis son muy amigos, entonces van a haber algunas similitudes entre estos dos libros. Por eso se los quise traer juntos. ¿Por qué? Porque van de la mano. Por ejemplo, algo clarísimo que vemos es el hecho de que, por ejemplo, en las Crónicas de Narnia, en El Príncipe Caspian se nos habla sobre el cuerno de Lucy y Susan. Si alguien toca ese cuerno, va a venir alguien de ellas a rescatarlos. Caso similar, tenemos lo que es la historia de Boromir. Faramir, en las grutas o en las cuevas de Gondor, les está contando a este Sam y a este Frodo la historia de su hermano Boromir. Faramir les cuenta el hecho de que él tenía un cuerno y que si alguien tocaba el cuerno, Faramir iba a venir desde cualquier lugar a salvar a quien estuviera en peligro y tocar ese cuerno. Así de similitudes tenemos. Entonces, por ponerles un ejemplo, entonces
aunque El Señor de los Anillos escribiera primero, tenían muchas similitudes porque los dos, tanto Tolkien como C.S. Lewis, estaban en Oxford, eran maestros de lengua y de literatura. Entonces había veces que se iban al pub más cercano y se compartían escritos, uno revisaba el escrito del otro y cosas así para poder poner muchas cosas. Mientras C.S. Lewis habla más de religión católica, cristiana y todo esto, Tolkien hablaba más de folclore inglés, de criaturas mágicas, de mitología, de cosas así, más fantástico, ¿no? Por eso les traigo estos dos clásicos que para mí se convirtieron en mis favoritos. Apenas en el 2021 me leí las crónicas del Señor de los Anillos, me gustaron mucho. Las crónicas de Narnia me las leí desde que yo era pequeña, que será, yo iba en, creo, no pequeña, sino creo que iba en prepa, como me salieron las películas me las iba leyendo. No sé por qué no pasó al tercero y hasta el 2017 me los vuelvo a leer. El año pasado hice una lectura de estos libros y la terminé y me terminó gustando mucho. Otro de mis clásicos favoritos, pero que ya es más moderno porque fue escrito en 1960, es Mata a un ruiseñor, escrito por Harper Lee. Este libro es un libro entre comillas autobiográfico porque es escrito con vivencias que tiene la autora en el pueblo natal de Luisiana, donde ella vive, y algunas experiencias de su comunidad y algo que sucede en un pueblo cercano. Estamos hablando en esta época donde hay esclavitud de las personas negras, parte del Ku Klux Klan y estas cosas que se daban en estos lugares de Luisiana, Nashville y estas cosas de el Bayou y estas situaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues nos va contando cómo esta niña, Mary Jane Lewis, nos cuenta cómo va a haber un juicio de una persona negra que es acusada por violar a la hija de sus patrones. Pero no nada más te habla de eso, también tiene mucha relevancia sobre lo que es la educación, la escuela, el hecho de por qué se empieza a permitir que las chicas vayan a la escuela, el por qué está liderada por hombres y el por qué es importante la escuela, lo que es ser un hombre honrado, un buen abogado, el que no te importe el qué dirán los demás, porque Atticus, su papá, Atticus Finch, está contándonos esta parte de yo soy un buen abogado, soy honrado, a mí no me importa que me digan vendido por ayudar a un negro, no me interesa, yo hago lo que mi corazón me dicta y lo que es correcto. Entonces te habla sobre ser correcto, ser buena persona. Amé mucho la historia, o sea, es una situación muy fuerte que es contado desde la perspectiva de una niña. Y que ahora te des cuenta que es contado desde la perspectiva y la autora lo vivió más o menos, dices, órale, qué interesante, ¿no? Les digo, esto es lo que me encanta de los clásicos, el hecho de que tú aprendes cosas de la historia y eso es muy interesante. Por otro lado, hace poquito, o sea, en el mes de agosto prácticamente, me leí y me vi la película del extraño caso de Benjamin Button. Bueno, bien, el curioso caso de Benjamin Button, que es la historia de este chico llamado Benjamin Button, que nace siendo un viejo, un anciano. Les he de decir que les recomiendo mucho leerse el libro y automáticamente verse la película, porque les van a quedar muchas lagunas en blanco, van a ver cosas que no van a poder imaginar, o al menos así me pasó, porque el libro nos cuenta cuando nace Benjamin, pero nace anciano, y prácticamente nace siendo un anciano grande, o sea, adulto, así. O sea, sí me explico el concepto de cómo le salió eso por ahí a la señora Bottom, o sea, sí me explico. Y en la película te lo aclaran un poco con que sí tiene un bebé, pero con todas las comorbilidades y con todas las afecciones que una persona anciana tiene. Tenía cataratas, tenía la piel arrugada, el intestino lo tenía parado, no podía caminar, tenía artritis, tenía osteoporosis, cosas así, ¿no? Y tú te quedas en el libro, pues ¿cómo? Hay una escena donde está el papá de Benjamin yendo por ropa. Prácticamente va por ropa para su hijo. Aunque duda mucho que sea su hijo, pues lo está viendo como un anciano. Entonces va por ropa y se queda con el hecho de que le va a comprar un disfraz. Porque dice que no tiene la capacidad de comprar una ropa, porque no es posible que haya nacido como un anciano. Y le compra un disfraz grande, o sea, de persona adulta. Entonces tú te quedas así, a ver, ¿y cómo es posible que pueda ser que nazca grande? O sea, ¿cómo? O sea, ¿entienden cómo le sale eso de la matriz a la señora, no? Pero les repito, la película te clarifica eso.
Luego vemos muchas más situaciones de cómo va de envejecer a rejuvenecer y a ser un infante y morir. En el libro nos cuenta cómo Benjamin muere y bien curiosa la situación, y vi mucho de esta situación en Goodreads cuando estaba leyendo varios comentarios. La mayoría creemos o creíamos antes de leer el libro que era un libro enorme, o sea, la historia de Benjamin Button es algo normal, es un libro. Ah, no, Francis Scott Fitzgerald crea un libro de relatos en donde incluye en casi 60 páginas, 60-70 páginas, este relato de Benjamin Button. Y es fabuloso, desde el primer momento te pone a leer, es increíble. Y vemos desde cómo Benjamin empieza a conocer el mundo, cómo empieza ya a ser una persona grande, funcional, cómo empieza a ser una persona arrogante, porque se casa, tiene un hijo, pero después empieza con su arrogancia, ve que su esposa empieza a envejecer y él empieza a rejuvenecer, entonces ya no te quiero, voy a buscar a más chicas y situaciones así, hasta que empieza a ver cómo va en decadencia, entre comillas, porque está volviéndose un niño, un bebé. O sea, en la película te lo clarifican más porque empieza a tener un cuerpo de niño, pero ya empieza con situaciones como el Alzheimer. Imagínense un niño teniendo Alzheimer. Ahí se supone que es una chica de la que se enamora y termina cuidándolo a él, etcétera, etcétera. Pero situaciones muy curiosas, ¿no? Es muy interesante. El libro fue escrito en 1922, bueno, el relato, y lo más curioso de todo es que la historia le viene a Francis Scott Fitzgerald porque Mark Twain le hace una pregunta. ¿Cómo es posible que nuestra etapa más álgida sea a la mitad de nuestra vida? ¿Y cómo es posible que vayamos de lo alto a lo bajo? O sea, ¿cómo lo puso a pensar el hecho de por qué la ancianitud tiene que ser lo peor de la vida, ¿no? Entonces empiezas a ver que empieza a crecer, que empieza a ver estas cosas, que es anciano hasta que es un bebé. Qué interesante, ¿no? Y lo vemos en esta parte de la represión o la prohibición del alcohol y estas cosas, que la prohibición del alcohol es prácticamente de 1918 a 1936. Luego también tenemos a Frankenstein de Mary Shelley, pero de no voy a hablarles mucho. ¿Por qué? Porque aquí ahí les dejo mi reseña que hice en el 2019, que fue cuando leí este libro, que me gustó mucho, tanto que también estoy leyendo un retelling escrito por un autor mexicano, que es Frankie, escrito por Antonio Malpica. Solo les diré que Frankenstein fue escrito en 1818, prácticamente en la época de la regencia de Inglaterra. ¿Qué es esto? La época de la regencia es una época donde había regentes, que los regentes son estas personas o grupo de personas que han decididos por el pueblo para poder tomar decisiones en cuanto a la política. ¿Por qué? Porque en esos entonces no tenían como tal un rey interino. Hasta que llega Enrique VIII y luego la reina Victoria y situaciones, ¿no? De hecho, estos regentes son los que ponen a Enrique VIII ahí en el reinado. Casualmente yo no sabía, fue a la par de Orgullo y Prejuicio, porque Orgullo y Prejuicio se desarrolla en 1812, si no mal estoy. Y Frankenstein es la primer novela de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque estamos viendo este arquetipo de humano. Estamos creando un humano. Es muy darwiniano si quieren verlo así. Pero para más información y más cosas, saben que les dejo aquí la reseña que les digo que hice en el 2019. Otro de mis clásicos favoritos, que es El fantasma de la ópera, escrito por Gaston Leroux. Este libro yo quería leerlo desde que, gracias a mi hermana, yo vi la obra de teatro en YouTube. ¿Por qué? Porque ya por parte de su escuela, la universidad, nos llevaron a verla y le dieron como un link o algo así para que la viera gratis cierto fin de semana en YouTube. Entonces yo la veo y me gustó mucho, que quise leerlo. De hecho yo no sabía, y es como una historia de terror gótica, pero policíaca. Yo no sabía, todo el mundo dice, es que Poirot, es que Miss Marple, es que Sherlock Holmes. No, Leroux tiene a dos detectives que él hace muy famoso y hace serie de él con varios libros. Es Joseph Rouletabille, aquí estoy dejando el nombre porque no sé pronunciar francés, y Cheta Bibi,
Son dos detectives, yo no sabía que Gastón Leroux tenía, y la mayoría de sus obras se van a desarrollar en la época de oro de la historia francesa. ¿Qué es esto? Es casi como nosotros los mexicanos en el Porfiriato. Hubo expansión, hubo electricidad, transporte, más economía, más cosas. ¿Por qué? Porque eso es de 1900 a 1914. Y la historia de Gastón Leroux del Fantasma de la Ópera se escribe en 1910. Gastón Leroux está escribiendo mientras nosotros estamos en la Revolución Mexicana. Qué curiosidad, ¿no? Cómo el mundo es tan pequeño. Pero nos habla de esta historia de Eric, que Eric es ángel celestial o ángel de la música que tiene amenazado a Christine Danaé, que él dice que por una voz ella puede controlar su canto y es muy maravilloso y practica y él le da clases y bla, ¿no? Por otro lado tenemos a Raúl, este chico que se entera de que su amor platónico de la infancia, que conoce una vez en una playa y de casualidades lo único que se quedó fue con su bufanda, quiere regresársela, así que va a la Ópera de París a regresarle la bufanda. Se encuentra, le dice que sigue enamorado de ella, pero por esta situación del ángel celestial de la música, que es Eric, que es el fantasma de la ópera, pues obviamente no puede decirle que sí. ¿Por qué? Porque cree que tiene algo que ver con su padre que ya falleció. Y vemos como Eric se entera de lo de Raúl, rapta a Christine Danaé y pasan diferentes cosas en las catacumbas de la Ópera de París. Todo de la mano de unos detectives que están tratando de investigar qué fue lo que pasó o qué es lo que está sucediendo con este fantasma. Si es mito, realidad, ¿no? O qué shows, ¿no? Les digo, a mí me encantó muchísimo. También ya saben, y tenemos de cajón a mi querido Julio Verne. Saben que es uno de mis escritores clásicos favoritos. Otra de las cosas que me hacen decir, damn, ¿por qué me gusta Julio Verne y no me gusta la ciencia ficción actual? O no me he atrevido a leer ciencia ficción. Entonces, ya saben, de Fractales, donde viene mi libro favorito de Julio Verne, que es Una vuelta en unos 80 días. Es mi clásico favorito. No voy a entrar en cosas porque aquí en la I les dejo la reseña que ya tengo de este bonito libro, que sé que es uno de mis favoritos de toda la vida. Entonces, pues se los dejo por ahí. También quería mencionarlo. Y obviamente no podía faltar Luisa Millalcott con Mujercitas y Aquellas Mujercitas. Sí, ya conseguí Aquellas Mujercitas. Qué genial, ¿no? Entonces también este clásico que me lo cada Navidad, que me gusta, que me fascina, que es de hermandad, de familias. Este libro también tienen aquí en la I la reseña bonita que les hice, y también hablando de Luisa Millalcott. Solo les diré que es escrito en la época de la Guerra Civil estadounidense. Como verán, me gustan clásicos de todo, les digo, contemporáneo, me gustan clásicos de thriller, góticos, ciencia ficción, novela rosa, como lo es Luisa Millalcott, o también, yo no sabía, me gustan clásicos un tanto modernos, o clásicos, yo así les llamo clásicos modernos, porque ya fueron en la época del siglo XIX, ¿no? Entonces yo les llamo clásicos modernos. Si tengo algún otro clásico favorito, capaz sí amplíe este video, pero ya saben, anímense a leerlos, no les tengan miedo, hay de cualquier cosa que se puedan imaginar y son muy geniales. Si les gustó el video, manita arriba, si no, manita abajo, todo, absolutamente todo bien recibido, la campanita, el botoncito rojo, please suscríbanse para que no se pierdan absolutamente nada de todo lo que es posterior para ustedes aquí al canal. Ya saben, los videos, los reels, el podcast que estoy resubiendo aquí a YouTube, no se pierdan absolutamente nada. Pasen a mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, pasen al blog, aquí tengo la reseña de todos los libros que les acabo de mostrar. Pasen, suscríbanse. Si quieren saber recomendaciones de buenos libros, también los tienen por ahí y más completos. ¿Y qué les puedo decir, Nimers? Yo no leo los comentarios, ustedes me ven en ese video de aquí su canal, El Caldo Literario. Hasta la próxima y felices lecturas.